iniciar entonces. Bien, agradezco mucho su atención el día de hoy a la primera sesión de lo que es Sociedad y Evolución de México. En primer lugar, pues realizo mi presentación. Soy el doctor Osvaldo García Martínez. Cuento con licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestría en Docencia para la Educación Media Superior por la UNAM, el doctorado en Filosofía, el otro doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y un tercer doctorado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. El doctorado en Ciencias Políticas es por la UNAM. Aquí, bueno, les doy la bienvenida e introducción de lo que será la materia de Sociedad y Evolución de México, que tiene sus características propias, como ustedes lo van a identificar, muy acordes, si se darán cuenta, en la cuestión de la historia de México, pero bueno, va a presentar como una ruta específica enfocada a lo que es la historia política, económica y en algunos aspectos culturales. Y a lo largo de lo que es el módulo se darán cuenta también que ofrece un tipo de actividades mucho más enfocada a áreas específicas o a las etapas presidenciales, tratando también de acercarnos a este panorama muy general del México contemporáneo, y agregaré un poquito más allá del contemporáneo porque verán desde la primera unidad cómo se, se diluye o se trata de centrar en un primer momento en lo que es el porfiriato y posteriormente, y hace mucho énfasis en la etapa revolucionaria y la denominada postrevolución y cómo se van a ir construyendo las instituciones. Para eso entonces también tiene semejanzas, quizá ustedes llegaron a tener alguna materia, no a nivel secundaria, sino en determinados momentos, si es que llegaron a tomar otros cursos específicos sobre media superior o bachillerato, enfocado a lo que es estructuras socioeconómicas de México. Así se llegan a denominar algunas materias donde hace especificaciones sobre el desarrollo institucional del país. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se fueron creando las diversas instituciones, tanto secretarías como todas las que conocemos, por ejemplo, Secretaría de Salud, de Educación, Secretaría de Economía, de Hacienda, etcétera, cómo trataron de crear estas y consolidarlas para que se fuera construyendo o reconstruyendo el país posterior a la Revolución Mexicana. ¿Por qué la materia de Sociedad y Evolución de México también hace un poquito de énfasis hacia atrás y nos vamos a ver que hace un recorrido sobre el porfiriato? Porque vamos a tratar también de delinear en este primer momento qué sucedía con el México independiente del siglo XIX a partir de 1876 específicamente, es cuando se empieza a hablar o aborda en este curso, en las diferentes unidades, a raíz de conocer las condiciones que crearon o que llevaron al levantamiento armado de 1910. Independientemente de que se pueda discutir, incluso llegar a cierto disenso, no necesariamente que se esté de acuerdo en la cuestión de considerar que la Revolución Mexicana no se dio en 1910. Hay historiadores, investigadores que nos mencionan que fue hasta 1911 y fue desigual. Otros nos hablan que la revolución en el sur, por ejemplo, en Yucatán, fue hasta 1920, Baja California, parte de Occidente, allá por lo que sería Guadalajara, algunas, algunas zonas de Sonora, etcétera. No necesariamente se dieron movimientos revolucionarios y ni se llegó a conocer, pero esto bajo una postura de un enfoque histórico que trata de ser como de la Sociedad de Evolución de México, lo que intenta es que conozcas más o menos cómo se fue configurando el país, qué sucede en el levantamiento armado, independientemente si ocurrió o no en ciertas zonas, pero sí impactó a la larga en todo México. Y a la postre,
conocer cómo se fueron dando esas condiciones para crear de una institucionalización más o menos política. Y para eso también te voy a hablar de lo que son las unidades, para que te des cuenta de lo que se va pidiendo. Y aquí me quiero también mucho enfocar en esta primera sesión, si nos da oportunidad de acercarnos otro más de estos momentos. ¿Por qué? Porque también te va a ayudar a conocer, a desarrollar las actividades. Es lo que finalmente creo que también es lo que va a terminar por, por, por impactar, no en tu calificación, sino en la forma que tú realices estas actividades, y eso es de sumo interés para ustedes. En el primer momento, entonces, decíamos, como ustedes están viendo aquí, aquí ya me adelanté al final, siempre me falla a ver, ya creo que ahí va, lo que sería, déjenme, lo voy a quitar, nunca me deja de fallar mi presentaciones tan bonitas que me quedan, y luego me, me creo que empecé por el final, déjenlo, voy a poner desde el principio. Ahora sí, tiene que estar aquí. Vamos a ver entonces cuáles son las condiciones, las características de la materia, y también posteriormente voy a resaltar lo que, como te comento, algunas actividades que se piden en los diferentes bloques de Sociedad y Evolución de México, por si llegas a presentar dudas o algún comentario sobre las mismas. Quizá ya te acercaste a la misma, la conociste, pero que te sirva también esto, espero, esta sesión, para que tengas claridad qué se pide, cómo hay que elaborar la actividad, etcétera. Como te mencionaba entonces, para la primera introducción de la materia de Sociedad y Evolución de México, ¿cuál es entonces el propósito? Aquí nosotros vamos a identificar el desarrollo de México desde ese movimiento, o desde el movimiento de independencia, pero recuerda que no se vea a profundidad el tema de México a partir del siglo XIX. Se trata de darte un acercamiento, una aproximación a lo que son las características o las causas de la independencia, tanto internas como externas, que fueron distintas, que sucedió en la Nueva España, antes de conocerlo como México, para que se diera la independencia, y qué sucedió fuera del país o fuera de la Nueva España, para que llevara a la población a sublevarse y a considerar que era necesario realizar un gran cambio profundo tanto institucionalmente como en la población, que no, yo sé que en historia ustedes llegaron a ver en ocasiones en sus materias con sus maestras y maestros, que se hablaba siempre de que se vivía en condiciones de esclavitud o en el yugo español, etcétera. Pero la realidad era que la Nueva España para el siglo XVII y XVIII, cuando ya se da la independencia de México o del territorio denominado Novo Hispano, en realidad ya se tenía mucha independencia. Las condiciones de las poblaciones de ese momento no necesariamente se estaba viviendo de esclavitud. Era desigualdad en ciertos espacios territoriales, ciertas condiciones de escasez material, etcétera, pero también ya había cierta dinámica comercial, económica, ya se organizaron muy bien ellos. Ya no tenían, ya no se sentían con la necesidad de que los demás eh, los demás lo rigieran por sus leyes o por sus dominios, y que los mandaran o que les, les comentaran o se obligaran a realizar ciertas cosas. Ya se había dado cierta autonomía. ¿Qué es la autonomía? Libertad para realizar tanto actividades económicas, culturales,
desarrollo que ellos consideraban importante, como podría ser el académicamente, asistir a las universidades, etcétera. Ahí vamos a encontrar condiciones muy distintas que ahorita voy a tratar de sintetizar qué pasaba entonces con ese México denominado novohispano o de la Nueva España y que lo llevó entonces a hablar de una independencia. Y esto te lo remarco porque te vas a dar cuenta que la primera actividad te habla de lo que es la guerra de independencia y la conformación del Estado Nacional. Y aquí es donde yo quiero que te quede claro cómo se conformó este Estado-Nación a raíz de la independencia. Y vamos a ver entonces que le van a pedir una primera actividad individual. El primero es un control de lectura, el movimiento de independencia, y posteriormente vas a ver lo que es la guerra de independencia y sus acontecimientos. Si llegan a tener duda, cualquier comentario que me quieras hacer, con toda confianza. Sí. Vamos a ver entonces el primer video de presentación de la materia de sociedad y evolución de México. Te doy la bienvenida al módulo Sociedad y Evolución de México. Este curso te permitirá desarrollar una visión más amplia de los orígenes de la sociedad mexicana moderna y sus procesos de adaptación y cambios tanto económicos, políticos y culturales, que la han moldeado a través de los 2 últimos siglos de su historia. El módulo está dividido en 4 bloques. En el primero, revisarás los detalles más importantes de la Guerra de Independencia y la conformación del Estado-Nación. En el segundo, podrás descubrir los motivos de la Revolución Mexicana y la institucionalización de los partidos políticos. En el tercero, analizarás los desajustes propios de un sistema político nuevo y las tendencias a los cambios sociales. En el último, revisarás la transición democrática de la sociedad y la influencia de los medios de comunicación. Los temas a tratar dentro del módulo son Guerra de Independencia y la conformación del Estado-Nación, la Revolución Mexicana y la institucionalización de los partidos políticos, desajustes del sistema político y tiempos de cambios sociales, la transición democrática y la influencia en los medios de comunicación. Espero que disfrutes del curso y que este te ayude a entender la transformación de México. Mucho éxito. Aquí entonces lo que vamos a ver con claridad es tema político, algunas cuestiones institucionales o de creación de instituciones y temas de medios de comunicación. Si te das cuenta, nada más son 3 grandes temas o conceptos, tanto político, económico y medios de comunicación, que es lo que vas a desarrollar a lo largo de la materia. El enfoque es como muy limitado, parecería, porque son condiciones o muchos de los temas que se llegan a abordar, tratando de sintetizarlo lo más posible para que tengas claridad sobre lo que se está presentando y también una aproximación muy sintética, si lo quieres ver así, sobre las condiciones de México posterior o a raíz de la independencia, o bueno, cómo se dan las condiciones para llegar a la independencia, lo que ocurre ya en el porfiriato, y ya de ahí en adelante empezamos a ver cómo se van desarrollando, creando estas instituciones, como te comentaba. Entonces es muy afín más a lo que es una materia que se podría denominar como estructuras socioeconómicas de México, que en sí como historia de México, porque no vamos a ver todos los contenidos que se ven regularmente en una materia de México o de historia de México. Sin embargo, tratamos de que quede claro lo que ocurre hasta el momento, y ahí todavía incluso hasta nos hemos visto limitados, porque te darás cuenta que cierra en el año 2000, cuando debería de cerrar esa unidad mínimo en el año 2020, mínimo, para conocer qué está ocurriendo hasta el momento. Y para eso me tomó estas sesiones para incluir también temáticas sobre lo que va a ser a partir del año 2000, y cuando hablemos también de la llamada verdadera alternancia, que sería un gobierno de izquierda que entra en el 18, a diferencia de lo que había sido esos gobiernos muy parecidos que serían priistas panistas, que son más semejantes en su recorrer, a la diferencia de lo que va a ocurrir
con gobiernos más de izquierda, como sería el que está ahorita en el poder. Miren, aquí en general, y ahí tratando de dar una aproximación muy sintética, y que estoy seguro que también ustedes la van a ver con calma, lo que es la guerra de independencia y esta conformación del Estado Nacional, como les decía, de esta primera unidad. Encontramos entonces el gran movimiento de independencia. Aquí te van a pedir que analices tanto las causas internas como las externas. La vamos a tratar nosotros de ver aquí también muy sintética, pero enfocada a tu primera actividad para que tengas ya mucho más claro qué es lo que se te pide y lo que tengas que tú realizar en tu actividad. Después vamos a ver lo que es el proyecto de nación. Un proyecto de nación es qué es lo que quiero hacer con el país, para qué lo voy a construir o reconstruir, cuáles son el enfoque del grupo en el poder. Recuerda que en el siglo XIX van a enfrentarse y a lo mejor hoy te resulta más claro porque cada rato nos mencionan que los conservadores que son muy fifís y que son corruptos, etcétera, que nos va a decir siempre el gobierno ahora en turno. Y del otro lado hablamos de liberales, porque en el siglo XIX hubo esa confrontación de proyectos de nación. Por un lado, los conservadores, que querían eso, de ahí viene la palabra, conservar las mismas situaciones que se tenían la Nueva España, o cuando había un monarca, un rey, y el conservador decía, quiero que se conserve igual. Y los liberales, por otro lado, mencionaban, no, hay que construir un país distinto, con democracia, sobre todo con democracia, participación del ciudadano, con leyes, con obligaciones que nos digan emanados de estas leyes, y que se organice el país y se creen instituciones que sean sólidas y que nos permitan un desarrollo de la sociedad. ¿Cómo se construye un país? Decían los liberales, a partir de la constitución. De ahí viene la palabra entonces, constitución es crear o construir una nación. Y en 1824 la desarrollan los grupos liberales, esta constitución del 24. Cuando se hace la mejor constitución que hasta la fecha tiene impacto, la de 1857, la que creó Juárez, o el grupo liberal liderados por Benito Juárez, y que viene a hablarnos de esta importancia de la constitución del 24. Y bueno, y después vamos a ver lo que es el porfiriato en sus 3 etapas primordiales, y que ustedes tendrán también oportunidad de acercarse mucho. La llamada paz porfiriana, paz en el inicio del porfiriato, 1876. Posteriormente nos hablan de una segunda etapa, que sería ya la consolidación de ese porfiriato, para terminar con la etapa denominada de desigualdades, porque ahí encontramos que no todo el país estaba creciendo igual. Y se los pongo de ejemplo, quizá ustedes, yo radico acá desde Nuevo León. Mi formación es allá del centro, de lo que sería la Ciudad de México. Allá fui a la universidad, etcétera. Y la visión que se tiene del porfiriato es totalmente diferente. Mientras en el centro sur, y me imagino que en Guanajuato, se tiene claridad sobre un porfiriato donde fue una dictadura de muchos años, y encontramos una gran desigualdad porque se dio crecimiento en unos pueblos del país y en otros hubo extrema pobreza. Incluso ahí sí hablamos de condiciones de esclavitud. Les recomiendo mucho La Rebelión de los Colgados, una novela excepcional, pero también está una película donde habla de esos indígenas que son obligados a trabajar en las grandes haciendas del sur. En el centro mucha pobreza, y muy pocos tenían posesiones materiales o riqueza, y en el norte un crecimiento importante económico. Por eso cuando doy clases con los alumnos acá en Nuevo León, a ellos les resulta maravilloso. Dicen, no, ¿cómo puede ser? El porfiriato fue lo mejor. Mi bisabuelo me dice que acá nos fue, que teníamos mucho trabajo y crecimiento industrial, etcétera. Y no hay y quizá no habría que sorprendernos,
porque se dieron condiciones muy buenas, digamos, para el norte, no así el centro y el sur, pero el norte también tiene sus polos de pobreza, por eso surge un Pancho Villa en el norte y se levanta en armas porque encontraron también desigualdad muy extrema o muy, muy fuerte desigualdad y no nos lo dice tampoco con claridad, a veces no nos lo explican tampoco nuestros profesores, en qué sentido que el que primero se levantó en armas fue el norte incluso, porque el norte tenía la capacidad material para comprar estas armas de organización, para comprar caballos, etcétera, insumos, lo que necesitaba, y se pudo levantar en armas. ¿Quién pudo en el centro? Zapata, pero Zapata fue muy limitado su movimiento en Morelos, mientras que Villa, si tienen oportunidad también de leer esa maravillosa novela de, no novela, eso es más, yo creo que un gran trabajo histórico de Paco Ignacio Taibo II, es Pancho Villa, su biografía, es un mamotreto, un libro, no lo traigo aquí, lo tengo ahí abajo, pero se los voy a mostrar a la siguiente clase, van a ver ustedes qué buen trabajo histórico donde nos menciona esto que les digo, las grandes desigualdades que se dan en el país. Otro de los factores, bueno, que estoy explicándoles así muy general, es que las instituciones no lograron consolidarse. Recuerden que la unidad 2, cuando ustedes ya estén abordando en sociedad de evolución, en la siguiente parte ustedes les van a pedir que aborden la Revolución Mexicana y el tema, yo creo que medular o la columna vertebral de la materia, la institucionalización de los partidos políticos. ¿Quién es el abuelo del PRI? Por supuesto que es el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que después cambia a PRI y que se mantiene hasta prácticamente todo el fin del siglo XX, 70 años en el poder, y nos hablan de una alternancia. Y aquí les voy a decir también, pues, es claro que una alternancia fue más o menos muy superficial porque no se dieron cambios profundos y vienen después otra alternancia, que es la edad que estamos viviendo hoy, y que habla de un gran choque ahora sí ideológico. Por un lado conservador, por otro lado liberal, pero ya tienen sus orígenes desde el siglo XIX. Así que no habría por qué espantarnos porque ya se estaba dando esto, estas condiciones. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Quizá voy muy rapidín, pero no, todo bien, ahí ve. Muy bien. Sí. Alejandro, bueno, va entrando, pero espero que nos pueda ver también la grabación, se las voy a mandar y que puedan ver lo anterior, lo que acabamos de platicar, porque ahorita estamos Muchas muy gracias, maestro. interesados. ¿No? Oye, ¿De qué? buenas Bueno, tardes y disculpe por entrar tarde. no, no se preocupe. No, y gracias por entrar, porque así tenemos un público, ¿verdad, Jaime? Sí. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente parte sobre esto. Esto es lo que van a abordar ustedes en la primera actividad, la que les va a pedir como un tipo de control de lectura y hay algunas preguntas claras ahí. Hay otras más específicas. No me quiero centrar mucho en la cuestión específica de nombres o lugares que les llegan a pedir. E incluso creo que hacen más énfasis, ahorita que lo estaba revisando otra vez este primer control de lectura, en estas condiciones que les presento, estos dos grandes cuadros. ¿Cuáles son las causas internas de la independencia de México o que dieron pie a la independencia? ¿Y cuáles van a ser las causas externas por el otro lado? Las grandes desigualdades sociales que les mencionaba, por un lado, al interior del país. Los polos de crecimiento va a ocurrir, es como si se hubiese repetido un poquito la historia cuando previo a la independencia y sucede también previo a la Revolución Mexicana. Encontramos desigualdades sociales muy profundas. Los criollos, recordemos que son hijos de españoles nacidos en la Nueva España. A diferencia de un español de origen que nada más viene y se traslada de allá, ese sería un inmigrante y que vino aquí al lugar. Y por el otro lado vamos a encontrar los denominados criollos que son hijos de estos, pero que ya se sienten más mexicanos. Bueno, incluso por ahí tenía la novela, también muy bonita
Ciudadanos Imaginarios, se llama así esta novela. No, novela, es un estudio histórico de Pablo Escalante Gonzalo, es donde nos dice, realmente ni el siglo, ni finales del XVIII y XIX podemos decir que hay un México, porque no se sentía el ciudadano no se sentía como tal, o la persona, o las poblaciones, etcétera. Tú le llegabas y preguntabas y y no te iba a decir en el siglo XIX, pues yo soy mexicano, porque no había ese concepto como tal, sino se hablaba, yo soy de este lugar, o soy de mi pueblo, soy de mi comunidad, porque la concepción, la creación de un mexicano como tal, o de creerme en un país y amar mucho a mi bandera y amar mi territorio y todo eso, se fue construyendo hasta que llega al poder los liberales con la Constitución del 54 y cuando Benito Juárez, por eso yo creo que lo amo tanto, lo quiero tanto a ese personaje, porque él dice, tienen que aprender historia los alumnos para crear una identidad nacional. Y entonces se incluye en las materias de preparatoria, recordemos, no había secundaria. Cuando salías de la primaria, entrabas directamente a lo que era la preparatoria y era de un año máximo y luego a la universidad, porque también la población, el nivel de vida era más bajo. 30, 40 años ya era considerado una persona adulta mayor, porque morían aproximadamente a los 40, 45 años. Entonces era rápido, era transitar rápido. Hoy en día pues ya tenemos más calidad de vida, bueno, más o menos, porque a ver, todo, todo lo que comemos tan mal, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver entonces que se crea, y si el país no tiene ese arraigo de identidad como tal y las condiciones de desigualdad son muy amplias o grandes, y los criollos sí empiezan a entender un poco esto. ¿Por qué los criollos? Porque tienen la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo ustedes y yo. Podemos formarnos académicamente. Entramos a la preparatoria, posteriormente ustedes estoy seguro que van a terminar siendo licenciados, ingenieros, y van a seguirse con sus maestrías y doctorados, pero cuando el criollo tiene oportunidad de acceder a la universidad, empieza a entender ese sentido de identidad tan profundo y exige que se le respete y que se le denomine como originario de la Nueva España, a diferencia del español que viene directo de allá y le dan posiciones de gobierno bien fuertes. Y eso, por supuesto, al criollo le va a molestar mucho. ¿Cómo puede ser posible que una persona que ni conoce el territorio ni nació aquí venga a tener un puesto alto aquí? Y empieza la exigencia. Por otro lado, también vamos a encontrar que se había dado tanta la corrupción y que tampoco es de origen, no es ahorita la corrupción, ya es desde la etapa colonial, había demasiadas manos que pasaban. El virrey en España pedía un impuesto y había encomenderos en cada región como estados de la República, como los que serían gobernadores, retenían estos impuestos, se quedaban con ciertos dinero para manutención del Estado y para todos los bienes y obras, y mandaban cierto dinero hacia el centro del país, lo que sería la Ciudad de México hoy en día, y de ahí se iba ese dinero restante a Nueva España. Si pedían 10 pesos, llegaba a la Nueva España 2 o 3 pesos, porque ya se lo habían quedado muchos a lo largo de este camino que les digo, este tránsito. Y entonces decía, es que es demasiado corrupta la población en la Nueva España, hay que controlarlo. Y entonces crean los reyes borbónicos, que son la nueva dinastía en España y que trae control sobre los territorios de la Nueva España, y crean las intendencias. ¿Qué es las intendencias? Que le voy a cobrar directamente al encomendero sin que pase por manos, y si puedo me voy directamente con las poblaciones, y crean una figura o intendente que va a cada uno de los estados de la República en la Nueva España y va a recoger directamente el dinero. Y esto también les molesta mucho a los encomenderos. Dice, ya no nos dejan cobrar el dinero y robar.
bueno, no van a decir robar, pero no nos dejan cobrar el dinero y se están quedando con esto. Y hoy en día es lo que hace más o menos el gobierno en este momento. ¿Qué está pasando? Por eso les trato también de traer con temáticas actuales. Recuerden que cuando a nosotros nos llegan a dar un apoyo por parte del gobierno, casi siempre se refleja nos dan los de las comidas, estas, ¿cómo se llaman? ¿Despensas? Despensas, así es, y nos dan, ¿no? Que un apoyo y que tengan sus despensas. Y resulta que el nuevo gobierno les dice, no, no vamos a dar eso, ya le vamos a depositar directamente el dinero a cada uno de ellos. Ya se están eliminando los intermediarios. Por eso les molesta tanto a muchos esa situación. Esto ocurrió exactamente igual antes de la independencia. Se empezaron a saltar eso, ya no queremos que tú agarres dinero, tú encargado o intermediario, directamente yo lo quiero recibir. Y esto también va a causarle mucho enfado a los demás. Y los indígenas también llegan a recibir bastante sobreexplotación. Son obligados a trabajar en los campos, en las haciendas, son limitados a cierto territorio. Recordemos que hubo dos grandes revueltas, en Yucatán una y otra en Sonora, de diferentes grupos indígenas, y los sometió sobre todo con fuerza Porfirio Díaz y los obligó a irse a los campos de Yucatán a trabajar allá y condiciones de esclavitud. Por supuesto que estos son muchas de las condiciones sociales que van a obligar a tanto criollos como indígenas y campesinos, no se diga, porque se les empieza a quitar sus poquitas tierras o a controlarlas por parte de gente con más poder económico. Y los problemas económicos. Venían de guerras en Europa y Inglaterra, España con Francia se desató un conflicto muy fuerte y posteriormente también la denominada Guerra de los 7 años, la más fuerte. Estamos hablando de aproximadamente de 1800 a 1805, una guerra muy fuerte entre españoles e ingleses y pierden los ingleses, pero tampoco van a ganar los españoles. Hay mucha pérdida económica y dice, ¿dónde vamos a sacar ese dinero? Ya no tenemos, etcétera. Pues de las colonias y a cobrarles más. Y empiezan a reprimir desde afuera a todas las condiciones económicas. Y aquí ustedes lo van a ver en esta de causas externas, las nuevas ideas europeas, como les digo, de forma de gobernar que tienen que ver con las reformas borbónicas, que fueron muy amplias. Aquí las comentamos muy rápida, pero cuando estaba en la carrera en historia, nos dedicábamos un semestre entero a hablar de estas reformas borbónicas porque fueron las muy importantes y que causaron la independencia a la larga. La revolución industrial, recordemos, y el triunfo del capitalismo, se necesitaba ya que se creara la individualidad. ¿Cuál fue el choque más fuerte con esto? No sé si han tenido oportunidad de hablar con gente que todavía tiene mucho origen, arraigo de campesinos o indígenas. Casi nunca te hablan ellos de individuos, te hablan de comunidad. Ah, mi comunidad es de allá, yo vengo de mi comunidad, etcétera, porque sus arraigos, sus construcciones sociales y culturales son de origen más social. Ellos lo que hacen es, digamos, en mi comunidad, por ejemplo, dicen, ah, es que Aimé sabe demasiado de matemáticas. Entonces, toda nuestra comunidad dice, vamos a enviar a Aimé a que estudie en la universidad. Y la enviamos, nosotros pagamos toda la comunidad porque ella estudie y ella lo que va a hacer es regresar a enseñarnos matemáticas o a nuestros hijos, etcétera. Fíjense nada más qué sentidos tan fuertes se daban. El capitalismo es individualizante ideológicamente. ¿Qué provocaba el capitalismo? Que te preocuparas por ti y luego por ti y al final por ti, o yo. Y entonces se crean los individualismos y tratan de romper esas estructuras de comunidades indígenas y le impacta mucho. Es como impactar su cosmovisión, su forma de ver la vida de los indígenas. Si ya habían recibido un trauma muy fuerte a raíz de la conquista española, imaginemos ahora con el capitalismo obligándoles otra vez
hacer cambios muy profundos, culturales, de tradiciones, de costumbres. Y por otro lado también encontramos que reciben influencia ideológica y es otro de los factores. ¿Quiénes los que van a la universidad? ¿Quiénes eran los criollos? Ellos se van a enterar de los movimientos de independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, de la Ilustración. Por supuesto que toman todas estas ideas y dicen, pues si ellos han podido ya liberarse del dominio de sus conquistadores, entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y vienen entonces las primeras grandes revueltas. Por el otro lado, hablamos también de este liberalismo, que ya les decía, de dos grupos. Los liberales son los que se fueron a estudiar, muchos de ellos tuvieron oportunidad de aprender muchas cosas y leer. Otro gran invento maravilloso y que lo que trajo estos maravillosos libros que empezamos a leer todos nosotros. Y ellos en su momento ya empiezan a recibir esas ideas de cambio, de desarrollo tanto de personal como de comunidad, desarrollo intelectual, conocimientos, etcétera. Y entonces empiezan a ver la vida distinta. Es una nueva perspectiva hacia adelante. Y los criollos lideran el movimiento de revolución y dicen, convencen tanto a indígenas, campesinos, y si ustedes están en muy malas condiciones, necesitamos hacer un cambio. Por supuesto, el criollo busca también tener espacios en los poderes que tienen los españoles, porque ya tienen suficiente desarrollo académico, profesional, han crecido, dicen ellos, y podemos sustituir a esos españoles. E inicia la revuelta. Sí, tienen también oportunidad de acercarse a esa sí es una novela, pero muy bien hecha, de Los Pasos de López, de Jorge Ibargüengoitia, una novela así pequeñita, pero muy bonita, que este autor lo que hace es explicarnos que López, ya después lo identificas, es Hidalgo, y cómo pensaba en ese momento un cura del orden regular, porque el regular era el que tenía más o menos más condición económica y le iba mejor que el de secular, que eran los que vivían en las parroquias, en las iglesias de los pueblitos, y los del secular, del regular, perdón, vivían en las ciudades, en las catedrales, etcétera. Bueno, tenían mejores condiciones. También había desigualdad en las iglesias y bueno, él tuvo oportunidad entonces de leer a muchos pensadores, intelectuales de la época. Eso le sirve mucho para generar otras ideas, otros de cambio, por supuesto, y también empezar a tener otro enfoque sobre la vida, etcétera. Hidalgo y Costilla no fue realmente un cura como tal, porque debido a que como recibía toda una influencia europea y eso, también se empapa mucho de lo que es ese gran choque religioso que se da en la reforma en Europa, que se llamaba la reforma protestante, que es en la Iglesia Católica es cuando se divide y dicen, hay católicos ortodoxos, o sea, muy fuertes, muy cercanos a la religión, y hay otro tipo de católico protestante, de ahí viene su palabra, que está en contra de todos los vicios o todas las cosas que están haciendo mal los católicos ortodoxos o muy seguidores de la religión. Y entonces da un golpe fuerte allá en Europa y esto también termina por influir a la Nueva España. Miguel Hidalgo tenía hijos, iba a fiestas, pero no era porque él quisiera hacerlo intencionalmente así, porque decía también debe haber una libertad. No sé si ustedes han visto en películas, sobre todo estadounidenses, donde nos hablan del un cura, un párroco, que a ver que aparece con esta cosa blanca, pero tiene hijos, tiene familia. Y dicen, ¿por qué? Pues se supone que debe ser celibato. Ah, porque recuerden que ellos vienen ya de una tradición protestante. Sí, creyente, cristiana y eso, pero traen otras ideas muy distintas. Allá vamos a encontrar más este enfoque protestante. Aquí es mucho más afín a la cuestión religiosa católica.
Ya incluso se viene diluyendo, porque ya hoy en día ya se está abriendo mucha cuestión, ya se habla muchos temas. Recordemos que temas tan duros, fuertes como podría ser la pedofilia o el abuso de fe cuando les quitas cosas, etcétera, ya se empieza a hablar mucho. En cuestiones, en general, la religión empieza a ser más cuestionada, pero eso es porque ya se dan cambios este, mentales, culturales, etcétera, muy fuertes. Pero para ese momento no. La Nueva España decide abrazar muy fuerte el catolicismo, muy creyente, el que conocemos nosotros, e Inglaterra, que va a trasladar toda su ideología a lo que es allá en el territorio estadounidense. No, ellos son liberales y traen el tema muy fuerte del protestantismo y no lo toman igual con la misma vehemencia o la misma actitud muy fuerte, muy cercana a la religión que aquí. Y Miguel Hidalgo, también después Morelos, Benito Juárez, incluso Allende, Iturbide, en algún momento dado, tienen muchas ideas más cercanas al liberalismo. Del otro lado también encontramos conservadores que dicen no queremos, como Mora, como también pudo haber sido este, Santana, etcétera. Ellos ya serán mucho más cercanos a cuestiones conservadoras. Bueno, estos dos son los grandes enfoques que encontramos, tanto condiciones internas como externas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo me alegro, ¿no? Como diría Europlay, ¿no? No sé si lo has visto, ¿no? Bueno, es un youtuber español, por ahí en lo... eh, esto es como uno de los temas primordiales que ustedes van a ver en la primera actividad, que es una denominada control de lectura, denominada movimiento de independencia, y después viene que es la gran independencia y los acontecimientos que van a abordar esto que les comento ahorita, tanto condiciones, causas internas como externas. La actividad no hay necesidad de tampoco de poner todo un cúmulo de información, simplemente ustedes con sus propias palabras irlo explicando. Sobre eso no tienen duda o no sé si han abierto la primera actividad o han visto. Todavía no se han acercado, es que también me gusta empezar casi siempre luego, para que ustedes ya arranquen y digan, ya tengo claridad, ya le entendí y ahí va, voy a hacer mi gran unidad. Dígame, Alejandro, ¿alguna duda? Bueno, yo ya soy recursante de la materia, desafortunadamente. Ah, No, por tiempos no pude pasarlo, la verdad. Yo también. La verdad es que sí es mucha lectura, porque son muchísimos libros y pues en base a lo de nunca me metía a Actividad. ninguna videoconferencia ajá. con la anterior profesor o profesora. Y pues ahorita la verdad es que sí, estoy por eso mismo aquí, porque sí, haga de cuenta que la vez pasada ya estaba haciendo lo del cuadro, lo del mapa. La línea del tiempo, ¿no? La línea del tiempo, sí, disculpe, la línea del tiempo de 1910 hasta allá. Y la verdad es que sí la estaba haciendo demasiado larga. No me permitió tampoco subirla porque pesaba mucho y cosas así. Entonces, bueno, son cosas así que dice que qué bueno que me dice que no es necesaria mucha información porque sí, entre tantas lecturas luego dice uno, ¿qué pongo? Porque es muchísima lectura. Entonces, sí. ¿de qué me puedo basar? Y tengo que basarme de todo, o qué tengo que agarrar, o si son esencias, pero y no se vaya a decir que nada más estoy agarrando una y no me vaya a regañar el profesor, o me vaya a decir que son medios puntos, cosas así. No se preocupe, y me sirve mucho para que ustedes también tengan claridad sobre esto. En el primero, pues son las preguntas, totalmente viene ahí para realizarse en la plataforma, que serían, creo que son aproximadamente 10 preguntas, ustedes van a contestar de opción múltiple. ¿Cuál es mi recomendación siempre? Ya ve que
como bien dices, Alejandro, parecen, bueno, son varias lecturas, son muchas. Si estamos hablando del tema ahorita de independencia, le sugiero siempre que se vaya esto que le puse aquí, causas internas, externas, de lo que dice en el libro nada más de la independencia. No lea nada Ok. más y concéntrese en eso, porque la primera actividad es control, la guerra de independencia y la conformación del Estado Nacional. Cuando entramos a ver la actividad, ahorita incluso estoy entrando aquí, le voy a quitar esto y le voy a poner la pantalla de la materia Ujú. para que lo veamos juntos. Y disculpen que vaya también un poquito rápido, porque ahorita entro a las 7 inmediatamente a otra materia ahí en la universidad. No, una disculpa, profesor, por también moverle a su... No, no, no se preocupe. Me gusta mucho dar clases, la verdad. Miren, aquí me voy a regresar, ya me regresé en esta, le di regresar para que ustedes vean conmigo. Esta es el bloque, el primer bloque, cuando ustedes se entran a la guerra de independencia y conformación del Estado Nacional. El tema nada más es esto, la independencia de México. No se vayan más adelante y van a ver por qué la conformación. Ahorita lo veíamos, que estas eran lo que se aborda en esta primera unidad, que parecerían grandes temáticas o un periodo muy amplio, pero cuando ya le Sí, vas adelantando, ¿qué sugiero siempre? Que te concentres mucho en lo que viene aquí, como lo que vimos aquí, en esto, causas internas, causas externas, y que sí me dice leer alguna parte, pero cuando ya te sea leer, mira, como por ejemplo aquí el proyecto de nación que les decía, con la Constitución, porque hablamos ya de los tres poderes, esto casi siempre van a preguntar en las primeras preguntas de opción múltiple. ¿Cuáles son los poderes? Y lo que puedes hacer es ir tomando esta información y a lo mejor pegándole en un Word y tenerla ahí ya disponible para cualquier cuestión. sí, porque, bueno, lo que Ajá. pasa es que, por ejemplo, ya me chuté el libro completo, Ajá. pero el problema es que es mucha información y a uno no se le Sí, pega en tan poquitísimo tiempo, la verdad es que sí. nada más es leer a lo bruto, pues, porque no se le Ujú. pega a uno tan rápido tanta información que es demasiado importante porque es muchísimo, muchísimo. Sí, así es. Lo que sugiero es tenerlo ya en la mano y cuando Ujú. esté realizando, hacer el cambio, como quizá lo estoy haciendo yo. No sé si ustedes vean, cuando yo hago el cambio aquí, me pongo a un lado y ya tengo abierta, digamos, mi documento Word y estoy realizando el cuestionario. Ah, pero ya tengo cierta información. Porque también Mm. yo considero esto no, poco propicio, tener un cúmulo de información y mucha, y como dices, pues, ¿para qué? No es memorizar, me gusta mucho más que ustedes comprendan y ya, que quede claro qué Sí, está sucediendo y punto. Lo demás es apoyarse como un borrador e inmediatamente me están preguntando, aquí tengo la información, lo que creo que es más relevante. Para mí, qué es más relevante? Lo que te van ofreciendo estos esquemas, como el primero que vimos, como esto de los poderes, porque te van a preguntar posteriormente en los videos, verlos, apoyarse, porque hay videos que te explican rápidamente e incluso cuando los llego a poner, aquí no sé si ustedes les ayude mucho el tip, pero cuando veo, pues TV, lo que hago es que ver este video en YouTube o encontrarlo, ahí va a estar segurísimo y tenerlo abierto también en otra ventana en YouTube, los videos, por si llega a haber alguna cuestión, porque recuerden que como es un banco de datos, en sí, ocasiones ya contestaste una vez y la segunda oportunidad te arroja otras preguntas distintas, porque está agarrando, digamos, de ese banco de datos la información y se hace de manera automática. Por eso tengan ustedes como ya preparado antes de contestar. Bueno, voy a abrir mis videos, voy a tener mi Word con la información que considero de aquí, del que he agarrado, la copié y la pegué, la puse ahí en mi documento y ya listo, nada más para contestar este.
Y esto les va a servir mucho a ustedes así tenerla más o menos en esta dinámica. Y recuerden, aunque se vean capítulos así, parte 2, etcétera, hay ocasiones que el video no te va a decir toda la información en una sola parte, arroja algunas de manera muy general la información de la historia, pero es repetida. Hay otra cuestión. Lo que llegas a ver aquí también se abordó acá. Ahora sí que está pensado en gente que le gusta leerlo o gente que es más visual. Dígame, Alejandro, ¿me iba a preguntar algo? No, sí tiene razón en eso de que la verdad es que sí repiten así, pero pues yo creo que más bien es para que te quede bien claro, ¿no? A Sí. veces. Así es. Y se pueden apoyar, así como les digo, y ya nos dimos cuenta que saltó inmediatamente. Los temas anteriores eran la independencia y se saltan, pues, a muchos años no nos hablan de la reforma, la guerra de reforma, el liberalismo, conservadores, las invasiones, etcétera, porque no tienen necesidad de hacer esto ahorita, porque lo que es lo que se busca, que ustedes entiendan más o menos lo que es un proyecto de nación y cuando me habla de democracia, de ciudadanos, etcétera, etcétera. Va muy cercano a hablarnos de una construcción del país, tratando de identificar cuáles son las áreas más importantes de ese crecimiento del país. Y aquí, por ejemplo, en el porfiriato, en la primera etapa, nos menciona que hay un crecimiento en instituciones de bancos, la construcción de ferrocarriles, vías de La comunicación. industrialización. Así es, así es, Alejandro. Y en la segunda etapa ya nos habla de la construcción legislativa o leyes. Los poderes legislativos que decíamos, los tres grandes poderes siempre son el legislativo, ejecutivo, ejecutivo. legislativo y judicial. Así es, ¿no? Y eso que lo tengan. Y la tercera ya no es, ya es un problema político porque como se está reeligiendo y a su vez encontramos las grandes desigualdades sociales, entonces hay un conflicto. Ya se lo toman como dictadura en ciertas zonas marginadas por parte de los zapatistas y de lo que viene siendo igual los carrancistas y se dividen en diferentes cuestiones socioeconómicas también. ¿Y qué le quiero resaltar? ¿Quién es el primero en levantarse en armas, antes de armas, el de levantarse de manera ideológica o empezar a protestar? Son la gente que fue a la universidad, como Madero, que era gran universitario, estudió bastante, como Carranza, y entonces ellos dicen no puede haber reelección y también se debe de respetar esa división de poderes, porque recordemos, la Constitución del 1857, perdón, era la mejor de la época, pero es como van a decir, es la mejor, pero es la menos respetada del mundo, no se respetaba en México. Y entonces hay poderes constituidos, que es ese poder metapresidencial, como nos dirá, que sí está la Constitución, todo muy bonito, pero aquí el poder lo tengo yo como presidente. Entonces viene una lucha ideológico-política. Ese es el origen. Cuando ya entra el poder, dicen, no, es que yo no quiero, yo no te tengo a ti como presidente, tengo a tal persona como presidente. Para mí tú no eres el presidente, para mí Carranza es el que lleva la batuta o en su caso Madero. Zapata, en lo que viene siendo la zona sur de los campesinos. Es correcto. Recuerden que ya no empiezan a ver como, ya no lo respetan porque como ha sido largo su poderío, su dictadura, y además no ven cambios fuertes o reales. Las zonas de pobreza, los campesinos, indígenas, pues dicen no vamos a creerle. ¿Y qué hace Madero? Lo que hizo en este momento AMLO, recorre el país y les empieza a hablar a todos de democracia, ciudadanos, etcétera, y ya entonces empieza a ganar y Porfirio Díaz lo ve como un peligro, dice, este sí es un peligro para México. Eso también decía en el momento. Hay tantas cosas que se repiten en la historia y lo manda a encarcelar
Van a ver qué interesante sucede en estas etapas, pero es importante que se carguen un poquito, eso sí se lo recomiendo, a la cuestión más política, porque casi todo se va a pedir así. Ese es a lo mejor una de las críticas constructivas que se le puede hacer al programa de la materia, que hay demasiada cuestión política y no se habla de la cuestión cultural o económica, etcétera, pero también se entiende, porque hay que darlo en un mes, imagínense, toda la información, ¿verdad? Y es mucha, es mucha historia Sí, para un mes. para un mes. Así. Sí, y si ya ve con nosotros que íbamos a la secundaria un año y a veces no alcanzamos a Tampoco. ver todo, y a veces que éramos bien tremendos también en la secundaria, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho su participación el día de hoy. El próximo lunes estaremos viéndonos, si nos da oportunidad, y